Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Brado Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre el enfrentamiento entre el fiscal Gertz Manero y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por presuntas propiedades adquiridas por ambos. Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero, con él vamos a hablar de la decisión del gobierno mexicano de autorizar de nuevo la emisión de visas para los agentes de la DEA en territorio nacional. Y finalmente viene Raúl Feliz, con él vamos a analizar las perspectivas de crecimiento económico para México en el 2022 y también el tema de la inflación. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este lunes salió publicada en dos periódicos, El Reforma y El Universal, dos investigaciones periodísticas que involucran, por un lado, al fiscal general Alejandro Gertz Manero y por el otro al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Esta información revela adquisición de casas por parte de Nieto y vehículos de lujo y depósitos en el caso de Gertz. Bueno, ya sabemos, se ha filtrado que hay un enfrentamiento entre estos dos personajes que ahora ha llegado a estas investigaciones, que por cierto el presidente López Obrador también ya habló sobre el tema. Para hablar de este asunto, saludo a Paula Sofía Vázquez, vía remota. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches, Leo. Compañeros que sí están en el estudio. Está como, ¿no? ¿Agripada? ¿Estás agripada? Un poco, pero no. Sí. No es COVID, no es COVID. No, bueno, está bien. Luego ahora. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches. Buenas noches, Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. ¿Qué está pasando, Gibran? Un enfrentamiento entre dos hombres muy cercanos al presidente, hay que decirlo, porque Santiago Nieto, a pesar de que ya se fue de la UIF, estuvo el miércoles pasado ahí celebrando el tercer año del presidente López Obrador en el Zócalo. Sí, yo creo que como una muestra de disciplina, sí, que había ahí algunos insidiosos que porque se puso una corbata naranja, el día naranja, y decían ya se va a Movimiento Ciudadano, entonces quería dar esa muestra ya de disciplina. Las corbatas analizan, qué barbaridad. Sí. Lo a mí es como del verde, Dios mío, toco madera. Desleal, eres un desleal ya, Leo. Toco madera, pero bueno. Yo por eso sí tengo cuidado. Sí, no, la camisa morenista, sí, claro. Es porque se me acabaron las negras. Yo creo que es un hombre cercano a la Cuarta Transformación, no creo que haya sido un hombre cercano personalmente al presidente de la República, porque ya sabemos que a esos o los perdona o los guarda en un rincón, como después de la boda de César Yáñez, pero no los corre y no los humilla públicamente como hizo con Santiago Nieto. Así que eso primero. Y lo que me parece trágico, me parece terrible para la conversación sobre corrupción del país, es que el golpeteo político tienda a igualar este tipo de casos. Fue a partir de que el presidente criticó a Santiago Nieto en la mañanera. Pero yo no creo que tenga nada que ver, Leo. Nada. La adquisición no de inmuebles por 40 millones de pesos, sino de 40 millones de pesos en deuda de un matrimonio cuyos ingresos, como los del INE, no se quisieron disminuir el salario, que tienen como ingresos legítimos y registrados más de 400,000 pesos al mes. Además, cuando están declarados ante la función pública y el SAT, que eso me parece un dato importante. Sería bueno saber si el fiscal Gertz declaró alguno de sus 109 coches. O sea, lo que estás diciendo aquí es que en el caso de Santiago Nieto, él dijo, yo me endeudé para comprar estas propiedades, tengo esa deuda, y la pregunta es si el flujo de la pareja, de los dos, de Santiago Nieto y Carla Humphrey, alcanza para pagar una deuda de ese tamaño. Claro, eso... y lo que tú estás diciendo es que sí. Yo creo que sí, los bancos creyeron que sí, o que nos muestren su historial crediticio si quieren, pero ante la función pública, en su declaración, ya habían actualizado los dos funcionarios estos datos. Es la aclaración que han hecho. Del lado de Gertz, al contrario, ha habido, como siempre, silencio, ¿no? Y ha habido, creo yo, también respaldo presidencial.
Mientras a Santiago le dijeron extravagante, Sí. a Gertz le dijeron hombre íntegro. Y creo que eso no es bueno para el combate a la corrupción, porque tendemos a mezclar cosas que no tienen nada que ver, que en lo único en que se parecen es en que se habla de millones de pesos. Y como eso es muy fácil de comunicar al gran público, acabamos mezclando conductas que responden a naturalezas muy distintas y que se mezclan como producto de esta guerra política que en efecto existe. Ahora, claramente hay un enfrentamiento, Carlos, ¿no? No se explican estos dos artículos de Reforma y del Universal el mismo día, sino por una filtración que quería perjudicar a Santiago Nieto y una publicación que quería perjudicar a Alejandro Gertz Manero. 2 más 2 luego son 4, ¿no? Y uno podría pensar uno y el otro están detrás de cada una de estas filtraciones, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, yo creo en efecto que cuando se analizan los pormenores de cada caso, pues sí llama la atención que no parecen equiparables, pero hay otro plano en el que claramente son equiparables, que es el del golpeteo político entre dos figuras que tienen un conflicto de mucho tiempo. Por cierto, esto no empezó ayer. Se sabía desde hace tiempo que traían como pues pique, por decirlo amablemente, pero creo también que esto es, digamos, más allá del caso particular de estos dos, bueno, exfuncionarios, integrantes de la coalición en el poder. A mí me parece también, digamos, y esto ya lo habíamos de alguna manera anticipado, en el contexto de una sucesión adelantada y con un gabinete en realidad pues poco controlado por el presidente. El presidente, por un lado, no les hace mucho caso, por otro lado, los deja hacer y deshacer, salvo en los temas en los que él tiene particular interés. Lo que estamos viendo es una disputa a nivel gabinete, a nivel coalición, muy descarnada, que se expresa de múltiples maneras. Esta es una de ellas. ¿Está perdiendo el control el presidente, dirías? Bueno, como dije la vez pasada, yo sigo creyendo que es un presidente con mucho control, pero con cada vez menos poder. Ahora, lo que me parece importante para la gente, más allá, digamos, del chisme y de la grilla, es el hecho de qué afectación producen este tipo de conflictos en cuanto al ejercicio de gobierno. O sea, tenemos a dos, probablemente de las 3 instancias más importantes en el combate a la corrupción. La Fiscalía, la Unidad Financiera y la Secretaría de la Función Pública. De esos 3, 2 se están dando hasta con la cubeta, y el tercero, quién sabe dónde está. Y los casos de corrupción, ¿no? Digamos, todas estas acusaciones que se han vertido contra quienes el presidente o integrantes del gobierno han visto como adversarios o enemigos de prácticas corruptas, malversión de fondos, ¿dónde están esas acusaciones, lo que las fundamenta? ¿Dónde están los casos? ¿Dónde están las sanciones? Todo eso detenido, desaparecido, y en el reflector solamente el pleito o la absoluta irrelevancia, ¿no?, de las 3 instancias encargadas de sacar adelante el tema que se suponía que era la principal prioridad de este gobierno. En ese sentido, la Fiscalía, la UIF, ¿y qué otra? Es Función Pública. Función Pública, que también ya hubo un cambio ahí importante, ¿no? La secretaria. Está desaparecida. Paula Sofía, ¿afecta esto entonces la imagen del presidente en su lucha contra la corrupción? Yo creo que sí, o sea, creo que en realidad esto de lo que habla es de un profundísimo fracaso en la lucha contra la corrupción que abandera el presidente, ¿no? Que nuestra gran conversación sea mediática, sea si alguien logró o no logró filtrar una noticia, si, como dice Gibran, son dichos, si hay dicho de una cosa, hay dicho de otra cosa. Y ahí sí yo rescato la frase de Ricardo Rafael, coincido con Gibran en que no son la misma cosa. Yo creo que los casos, aunque hayan salido el mismo día y los dos hablen de millones de pesos que se gastaron, creo que Ricardo Rafael lo ponía muy bien diciendo que se trataba de un caso de endeudamiento estúpido y no de enriquecimiento ilícito. ¿No? Y creo que sí. Coincido con Gibran en que pero creo que Santiago Nieto está pagando un poco los frutos de esta lucha que no ha sido contra la corrupción, sino contra el enriquecimiento, lícito o ilícito, que es que cualquier persona, se nos hemos dedicado todos estos años a criticar, o que los medios critiquen, desde las mañaneras, etcétera, que se critique a cualquier persona que tenga dinero bien habido o mal habido. Y entonces aquí lo que estamos viendo es eso, que se genere un escándalo a partir de una persona que generó un crédito, aunque sea de muchos millones, pero pues como dice Gibran, no ganan poco,
no estaba bien declarado, estaba no sé qué. Y otra cosa que también es muy grave es por el otro lado, esta defensa a Gertz, en la que pues omitimos, no investigamos, no sé qué, y otro caso más de Gertz haciendo cosas que no debería de hacer, mal probadas, y son los investigadores de CONACYT, y es su caso familiar, y es este mismo caso en el que lo que vemos también es repetidamente a Gertz haciendo uso, ahí sí, muy indebido del poder que tiene. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí, la verdad, es un problema, creo, para la Cuarta Transformación, porque por un lado da la idea pues, de que hay desorden dentro no del gabinete, porque ninguno estrictamente es miembro del gabinete. La coalición. Pues, de la coalición gobernante, que hay desorden. Y por otro lado, estos dos personajes que estamos hablando, Gibran, son personajes que tienen o han tenido acceso a mucha información, ¿no? O sea, sí tendrían, yo creo, sus armas nucleares ahí metidas ¿no? Sí saben cosas, yo supongo, ¿no? No. Digo, Bueno, de Alejandro pero especular, Gertz, estoy especulando, de ¿no? Alejandro Gertz me queda muy claro que sabe Sí. muchas cosas y que debe utilizar la fiscalía para hacer sus expedientitos para asegurarse su futuro, porque es un servidor público mañoso que lo ha sido desde hace mucho tiempo y que lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. De Santiago lo dudaría un poco más, no porque no sea político, sino Sí. porque tiene cierta devoción excesiva por el Estado de Derecho. Probablemente no sacó sus discos duros de ahí, pero sí es una pregunta que cabe hacerse una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera desmintió que hubiera una investigación en curso sobre Alejandro Gertz. La pregunta sería, entonces, ¿de dónde salió esa información? O bien, si fue una volada del Universal, como se quiere No parece sugerir. ser, porque no lo han desmentido. El propio Gertz no lo ha desmentido, que yo sepa. No lo desmintió Gertz, Sí. solo Inteligencia Financiera dijo que Sí. no existía tal documento. Sí. Hay otras cosas que podrían llevar a dudar, pero al mismo tiempo la filtración ya había sido trabajada Ujú, en algún aspecto el fin de semana, ¿no? ujú. Primero Penilei Ramírez publicó algo Sí, al respecto Reforma. Ujú. y después Roberto Roca. Entonces Sí, es algo que en ya Universal. traía ahí Y Riva un Palacio ruido. también sacó. Sí, una operación mediática planeada Y Riva Palacio, por puntillosamente. cierto, incluso incluye acá, también para meterlo en la ecuación, al ex hombre más poderoso que había en este país, el más cercano al presidente, que era Julio Scherer. O sea, bueno, ya estamos hablando aquí de grandes ligas, ¿no? Pues sí, es lo que Digo, dicen. son trascendidos, supongo, ¿no? Sí, son trascendidos en todos Sí. los casos. Ujú. Quizá quien ha sido más constante en explotar sus fuentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de los bancos es Penilei, Sí. que además se está dedicando a investigar eso de las rutas de los movimientos del dinero de los funcionarios públicos, pero había además ya Sí, sí. denuncias mediáticas que se habían presentado en columnas de negocios Sí, de sí, varios medios. Así que yo creo que todos los que piensen que los manejos cuestionables Ujú. no van a salir, por lo menos mientras este gobierno esté en funciones, se equivocan y que quizá esa imprevisibilidad haga más agitado este camino de la sucesión presidencial que se abrió tan tempranamente. Yo tengo la impresión, Carlos, tú que eres un especialista en periodismo, que la coladera se abrió, ¿no? Que las filtraciones están, de aquí en adelante lo que vamos a tener es una y otra filtraciones. Por cierto, típicas en una democracia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Nixon se desesperaba por el nivel de filtraciones que había en su gobierno, ¿no? Y solía, por cierto, echarle la culpa también a los medios de comunicación, ¿no? Claro. O sea, que es lo que ha hecho el presidente Por supuesto. López Obrador, ¿no? Sí. Entonces, también no me sorprende en el sentido que estamos en la parte menguante del sexenio, nos acercamos a la sucesión presidencial y bueno, pues empiezan a salir los trapitos sucios, ¿no? Sí, yo creo- Del fuego amigo, supuestamente, Bueno, ¿no? claro, sí, no, tienes toda la razón. Lo que sí, digamos, si lo vas a comparar con el caso de Nixon o con otros, sí son filtraciones, me parece, de baja calidad.
O sea, para estar hablando de personajes que tienen acceso a los cajones, sí, a las carpetas, a los expedientes, que luego que salgan unas filtraciones y luego pueda salir la UIF, Pablo Gómez, a decir, no, aquí no existe ese papel, pues sí quiere decir que era una filtración de baja calidad, ¿no? O sea, una buena filtración es aquella que no puedes desmentir. Sí, porque aunque se supone que no tendría que haberse hecho público, una vez que se hace público no puedes negar la verdad que hay ahí. Entonces, en este caso sí me llama la atención. Como el artículo también del hijo del presidente sobre los chocolates, que es malísimo, ¿no? Bueno, yo creo que es un artículo Malísimo, es malo. basado en un indicio no concluyente, pero yo lejos de decir que es malísimo y tirar a la basura, lo que diría es No. lo que se encontró ahí y la reacción que tuvo el presidente. Eso es lo interesante. Yo creo que es una reacción, una sobredimensionada. Deberíamos investigar más, no desechar la investigación, ¿no? O sea, tocaron nervio, ¿tú crees? Mira, no sé, pero la reacción parece... O sea, en el gremio hay esta expresión que se llama jalar la cola de la rata. Si tú encuentras algo, ¿no? Sí. Y lo empiezas a jalar, a lo mejor luego resulta que era un hilito suelto y no te lleva nada, a lo mejor lo jalas y acaba saliendo la rata. Pero en uno u otro caso, para saber si Hay era que bueno jalar. o no, pues hay que jalar, ¿no? Entonces yo creo que ese caso en particular de los chocolates es un indicio que habría que seguir investigando. Ahora, volviendo al caso que decíamos ahorita de las filtraciones y de Gertz Manero y Nieto, en efecto creo que es una filtración de baja calidad en ese sentido particular, pero otra vez son indicios. Y yo considero esto casi como un llamado involuntario al periodismo de investigación a empezar a escarbar sistemáticamente todas las cosas que salen. Habrá algunas que sean bombas de humo, ¿no? Que no sean más que aire caliente, pero seguramente hay muchas otras que no. El problema en este caso es que estamos en un ambiente muy poco propicio para que el periodismo de investigación pueda hacer bien su trabajo y pueda tener el impacto que normalmente esperamos que tenga en la denuncia de la corrupción. Si comparamos lo que fue el ejercicio periodístico con todas las limitantes y asegúnes que quieras en el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que ha sido hasta ahora, pues sí me parece que tenemos un retroceso en cuanto a las condiciones para poder ejercer periodismo de investigación y más cuando empiezan a surgir tantos indicios como es el caso en este momento. Interesante lo que dice Carlos, porque entonces también en este asunto, Paula, involucra a los medios de comunicación, ¿no? El papel que juegan los medios de comunicación en las filtraciones, sean de alto calibre, vamos a poner, ¿no? Muy escandalosas, o sean bolas de humo, ¿no? Claro, y yo creo que aquí también yo destaco dos cosas. La primera es también la calidad de la información que se está pudiendo encontrar, no porque no haya material, sino también una cosa que ya hemos venido señalando, la calidad de la información que se está entregando. Una de las grandes quejas que tienen los periodistas, los medios de comunicación, etcétera, es que la información no se está entregando incompleta, se solicita una cosa y se envía otra. O sea, creo que también eso está yendo en detrimento de la calidad del periodismo que se tiene. Y lo mismo en la calidad de los desmentidos. Ahorita vivimos y ya ha pasado no una vez, 5 veces en distintas cosas, desde el acuerdo de que ya tenían que regresar los niños a la escuela, ahorita acaba de pasar con la vacunación, que simple y sencillamente niegan la existencia del documento o niegan la veracidad de un documento que pasó por todos los correos electrónicos por los que tenía que pasar, etcétera. También la calidad de los desmentidos es muy chafa, ¿no? Es simple y sencillamente, ese documento nunca existió, eso no es nuestro, ¿no? Pero no hay ningún tipo tampoco de trabajo, pues de oficio atrás también, de oficio administrativo, para salir a desmentir las cosas, ¿no? Es simple y sencillamente salen a decir, esto no es cierto. Y creo que, pues sí, también efectivamente es una chamba de los periodistas. Yo también creo que el artículo de los chocolates, como estos artículos, pues son con unas pistas muy tenues, hay mucho construido a partir de lo hipotético, etcétera, pero también, uno, la reacción te dice mucho, y dos, pues yo no creo que no haya nada. Y aquí también lo que llama mucho la atención es lo que decías tú al principio, Leo, que de donde está saliendo todo es del fuego amigo. Porque eso lo único que te deja a pensar es que faltan 3 largos años. 3 largos años, ¿no? Totalmente. Y vamos a ver todo lo que va a empezar a salir de fuego amigo de todo mundo, ¿no? O sea, ahorita
una de las cosas de las que hablamos cuando salió Nieto era justo de eso, ¿no? Yo me iría con mucho tiento y con mucho cariño con Santiago porque pues yo asumo que la información que tiene de la gente pues no ha de ser poca. Y entonces pues yo no sería tan descuidado en el apapacho porque ahí pueden terminar saltando cosas que no sé después hasta dónde puedan llegar, ¿no? Y en ese caso también tendría mucho cuidado con Gertz. Sí, con el propio Gertz, porque Gertz es un chivito desamarrado. Tremendo. Y por cierto, esto pasó el lunes, pero el viernes también salió la filtración de unos videos que involucran al secretario particular del presidente, al ingeniero, creo que es Esquer. El carrusel de depósitos. El carrusel de depósitos. Que era un caso que ya había pasado por el INE. Sí, pero no había salido Esquer. Y el tribunal ya lo había desmentido y todo. Totalmente. Pero, una prueba que el tribunal Pero estás viendo al secretario particular del presidente hacer un depósito a un fideicomiso. No, bueno, se formó varias veces. No yo por eso te quiero decir algo. O sea, yo creo que te quiero decir es otra filtración, ¿no? Pero no, es que quiero un poco cuestionar esto de que sean puras filtraciones de fuego amigo. Sí. Creo que los medios juegan mucho como actores. Muchísimo. Sí. Pero hacen su chamba, esa es la chamba, ¿no? A ver, quiero decir, el dueño del Universal ya había tenido sus confrontaciones en las páginas. El bajo reserva más grande que yo recuerdo se lo dedicó a Gertz. Y Junco de seguro no estaba muy contento por las filtraciones que se habían hecho de la situación financiera del Reforma y la amenaza de congelar cuentas y todo eso. ¿Hasta dónde los responsables pueden ser en realidad los intereses, no nada más los políticos? Es decir, los medios no son nada más un medio, son un actor. O sea, tienen también intereses. Y en ambos casos podrían querer pegarles. Y eso va en contra del interés periodístico. No creo... No, pero a ti te llega una cosa así. No, pero es que les voy a decir algo. Hay cosas mucho más graves que han estado en esas primeras planas y todo mundo se hace güey porque a nadie le conviene hablar de eso, ni pelearse. A ver, ejemplo. Ejemplo. Yo recuerdo 2 primeras planas de Reforma. Una donde decían haber cotejado, no hizo ningún ruido, porque el gobierno ni respondió. Sí. Los beneficiarios de los programas sociales con la estructura electoral de Morena. Reaccionaron los partidos de oposiciones, pero como no era una bomba de humo, y aunque hubiera esa comprobación documental que dice Reforma que sucedió, pues nadie le hizo caso. Y hace pocos días salió, creo que también en el fin de semana, igual, en una nota muy escueta, porque no era humo, cómo se paga desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México un equipo de encuestadores que proyectan una candidatura a la presidencia de la República. Sí, es la de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y tampoco le hizo caso a nadie, siendo casos mucho más documentados, pero de los que, primero, Reforma no les da la misma relevancia que le da a este caso de endeudamiento estúpido, dicen, que dijo Ricardo Rafael, una frase muy simpática. Yo diría más bien que Santiago es un hombre de mucha fe en el futuro. Sí. ¿No? Pues ojalá, porque si no, ¿cómo va a pagar? Le van a quitar la casa, mano, ¿no? Se la van a quitar. Y el otro caso de que ya no siguieron más allá con él, pero que podría haber sido un buen reportaje. ¿Por qué los medios desprecian esos casos sólidos y la conversación pública en general? El gobierno ni siquiera los desmiente justo para no darles vuelo. Y agarran esos otros que son menos sólidos. También tenemos aquí que integrar la revelación hace 3 semanas de los contratos del Ejército en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Otra más. Entonces, claro, pero esa sí es de buena calidad. También lo que dices de Claudia Sheinbaum y su aparato de encuestadores, que por cierto, yo sí creo que es legal que levanten encuestas del gobierno, pero habría que checar del gobierno, no de la candidata. Ajá. Sí, pero podrían ellos argumentar, estamos recabando la opinión pública sobre el gobierno, ¿no? Habrá que ver las preguntas. Habrá que verlo, pero lo que te digo es, fíjate, conforme vamos avanzando en el programa, nos estamos dando cuenta que salen una, otra. Ni siquiera nos da tiempo para analizarlas. Privilegian las filtraciones, es lo que te quiero decir. Sí, siempre, la prensa mexicana siempre. Las investigaciones. Sí. Las desprecian, aunque sean así, chiquitas, escuetas. Yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que no podemos, así como estábamos haciendo una distinción entre los pormenores del caso de Gertz y el de Nieto, diciendo no son equiparables, ¿no?
Yo creo que también en cuanto a todas estas investigaciones o filtraciones, también los pormenores, las fuentes, la documentación, difícilmente las haría a todas equiparables. Hay unas mejor investigadas que otras. Por ejemplo, lo del ejército, hay que decirlo. Está muy bien documentado. Sí, son los contratos, documentado. ellos los pidieron por transparencia, se los dieron, los analizaron y encontraron varias cosas muy sospechosas. No todos son filtraciones, como hace rato discutíamos, que hay mucha filtración de baja calidad, pero también hay investigaciones muy buenas. Yo creo que esto que decías, Gibran, del ruido mediático, de por qué algunas cosas pegan con tubo y otras parece como que silencio total, yo no creo que los medios tengan necesariamente el control respecto a ese impacto. Yo creo que también hay una dinámica muy propia de la opinión pública y que incluso los propios poderes constituidos juegan también ahí a darle o no respuesta. Lo que tú decías ahorita de que hay cosas, hay golpes muy buenos a los que el presidente escoge no responder, a mí me parecería, digamos, en términos de instinto periodístico, que ahí es donde hay que rascar más. Y nadie pregunta en la mañanera. Cuando el presidente contesta y no, que sí, claramente el presidente está dándole juego a eso, como queriendo que se hable de eso. Yo hubiera pensado al revés. Déjame nada más terminar. Que cuando contesta, como que tocó nervio, ahí investígale más, pero tú estás diciendo lo contrario. No, porque el presidente es muy bueno, la verdad, para tratar, digamos, a la opinión pública como un perrito labrador, donde le avienta la pelota a un lado y todo el mundo va para allá. La pregunta es, ¿a dónde no avienta la pelota el presidente? Yo creo que ahí es donde habría que olfatear. Pero nada más, es a que en efecto se comporta como un perrito labrador. Muchas veces, pero también lo que hay que decir es, los medios no controlan necesariamente el impacto que tienen las investigaciones o las filtraciones que publican. Ahí también hay un ámbito de incertidumbre, afortunadamente, donde hay muchos actores. Tú dices, los medios son actores, desde luego, siempre lo han sido, no nada más en ese sexenio. Y tienen interés. Pero no son los únicos actores en el campo de la opinión pública que determinan qué se convierte en escándalo o en noticia y qué no. Déjenme, porque ya se nos acaba el tiempo, sí quiero pasarle a Paula, porque hablamos poco de este tema. Al final del día sí se transmite una imagen de que hay desorden o falta de control. Yo sé que a ti a lo mejor no te gusta, pero como que alguien no está haciendo bien su chamba para mantener a los soldados del presidente bien formaditos. Bien formaditos, exacto. Paula. Yo creo que sí, pero sobre todo hay una idea que, bueno, me queda claro que va a tardar en permear ya como al público cuando vemos los resultados de la gestión de lo que considera la gente, pues se va a tardar bastante, pero ya hay una sensación de que no todo está funcionando, no solo ordenado, sino bien, que hay varias cosas que no están saliendo bien y yo creo que también empieza a haber mucho descontento, sobre todo al interior de las filas de Morena, con los personajes que se están quedando. O sea, creo que también ahí hay como una especie de solicitud al presidente, que pues sabemos que es el que sigue controlando y controla por lo menos a todo su gabinete ampliado, pero también a los demás, de solicitar decir, ¿por qué se está quedando esta gente? ¿Por qué ¿por qué se fue de la Secretaría de la Función Pública Irmerende tan mal? Pero que ahorita, como decía, que lo está completamente invisibilizada, ¿no? ¿Por qué se le sigue dando respaldo a Gertz y por qué Santiago Nieto está fuera por una boda? Porque, o sea, creo que también empieza a haber mucho malestar en cómo se está controlando, si es que se está controlando, más allá de pensar que se le están saliendo del redil los caballos. Es decir, ¿por qué se está quedando con estos caballos, no? O sea, creo que ahí también empieza a haber este malestar de decir, ¿por qué esta es la selección que empieza a haber? Que creo que sí se está viendo muy contraproducente con pues los grandes ejes del gobierno, ¿no? Con los ejes del gobierno de la lucha contra la corrupción, que era la gran batalla, con los temas de transparencia, con los temas de eficiencia, creo que nos está quedando como ahí un malestar en decir, bueno, ¿quiénes son los que se están quedando este grupo de leales, ¿no? O sea, ¿por qué sigue Bullá, no? O sea, perdón, pero un básico de la administración pública es que no te generen broncas, ¿no? En teoría los administradores están para solucionarlas, no para generarlas, ¿no? Y ahí tienes a Bullá, y ahí tienes a San Juana, y ahí tienes... Y creo que si uno hace este recuento, pues más bien lo que te llama la atención no es el desorden, sino quién se está quedando a ordenar. Bueno, y habría que hacerse la pregunta porque hubo un cambio del principal operador político del presidente, que es el que debería de ser el pararrayos
para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y me refiero desde luego al secretario de Gobernación, ¿no? A Adán Augusto López, quien, ¿no? ¿No te parece que también ahí, ¿no? Sí, como que cuando el operador era Scherer, sí, había mayor control del silencio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero el ruido tiene también algo bueno. Como decías, las filtraciones son normales en democracia y finalmente ayudan a que debatamos. Creo que las filtraciones han sido de mala calidad, como dice Carlos, pero sobre todo creo que en la mayor parte de los medios de comunicación ha habido una decisión explícita de no tocar el verdadero poder y los grandes intereses. Por eso se van con los pleitillos tipo Gertz Santiago, cuando hay intereses mucho más grandes. No es un pleitillo, sí, este sí es de verdad, son dos. Perdón, No, en aras de la equidad, rápido, 30 mira, segundos. Nada más una cosa que me parece muy importante, ahorita justo retomando lo que decía Paula. También yo creo que esos criterios normales mediante los cuales analizamos a la administración pública, a los integrantes del equipo presidencial que están para resolver problemas, yo pondría en duda eso con este gobierno. A veces me da la impresión una y otra vez que por un lado esperamos que resuelvan problemas, pero el presidente o su equipo están en otra lógica, están en la lógica de ganar pleitos o de hacer ruido antes que de resolver problemas, y por eso a los integrantes del gabinete que no resuelven problemas, sino los crean, a lo mejor por eso no los castiga el presidente. No, bueno, yo creo que en el caso de Álvarez Bulla, Paula, el presidente está fascinado que se está armando este problemón en el CIDE. Tienes 20 segundos en aras de la equidad, no sé si quieras decir algo, pues, Paula. A mí sí me parece muy importante hacer como un análisis muy puntual de cómo se está combatiendo el tema de corrupción. O sea, creo que sí podemos decir que era la gran bandera y que los resultados están lejísimos de estar donde deberían de estar. Y nada más retomando lo que dice Gibran, sí, vamos a transformar. Pues transformar también puede ser para peor, ¿eh? Y entonces no nos vayamos con que la palabra transformar está chida y que nomás transformar por transformar está bien. O sea, creo que sí estamos a buen momento todavía de decir transformar para dónde y a qué. Muy bien, ya nos tenemos que ir. Gracias, Paula. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Viene Eduardo Guerrero, nuestro experto en seguridad. Con él vamos a hablar del levantamiento al bloqueo de visas para integrantes de la DEA. Regresamos.